Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voluta Podcast. Estamos muy felices de estar una semana más con ustedes. ¿Cómo están? Mi Homero, mi Tachi. Hola. Hola, ¿todo bien? Todo bien, me da mucho gusto y bueno, pues esperemos que todos los que nos están escuchando estén igual de bien. El día de hoy tenemos un capítulo especial que también me parece como complementario de uno que tuvimos ya anteriormente, porque vamos a hablar, pues, de una de las dos figuras más importantes en nuestra vida y vamos a hablar del padre. El día de hoy vamos a hablar de la paternidad y vamos a hablar acerca de nuestro potencial y cómo estos dos aspectos están relacionados, ¿no? Así como en el capítulo que hicimos de la maternidad, hablamos acerca de cómo la mamá está relacionada con la nutrición, con el amor, con el éxito, con la abundancia, con las relaciones, pues vemos que el papá está relacionado con fuerza o con este poder con el que salimos al mundo, con el cual podemos concretar nuestros logros, nuestras metas, alcanzar nuestro potencial. Es el que nos da esta o nos provee esta fuerza masculina justo para lograr esto. Y también la figura del papá nos ayuda a aprender a establecer límites, a terminar relaciones y bueno, me parece que es un capítulo y un tema muy interesante. ¿Cómo Sí, ven, muchachos? Es, Todos es, hacen- es un tema súper interesante. Fíjate que hay un doctor que tiene un libro muy lindo que se llama The Boy Crisis, se llama la crisis de los chicos, en donde él relata todas las situaciones que han venido sucediendo desde los 70s, que tienen mucho que ver con la ausencia del padre o cuando lo paterno no está sano. Y tiene mucho que ver con la educación, con los sanos límites, con cómo canalizar la energía sobre todo de los niños, y cómo la educación del padre consciente ayuda a regular esa actividad para que no se vuelva violencia. También habla sobre la asertividad, sobre, como bien mencionabas, establecer sanos límites, y una cosa que es muy importante es sobre eh, la expresión del amor incondicional siendo el que condiciona la aprobación. Y esa va a ser el gran paradigma de lo paterno, porque pareciera que están en extremos opuestos y sin embargo la función padre, que no la tiene que, aquí por favor empecemos a separar padre de masculino de hombre, porque incluso en un momento hablaremos sobre nuestra propia paternalidad interna, que incluso si somos mujeres o como nosotros nos expresemos en género, tenemos todos esa función interna, ¿no? Entonces, sobre cómo hacemos ese paradigma de ese empuje condicionado para alcanzar el máximo potencial y al mismo tiempo ser el amor incondicional. sí, yo creo que en este tema, cuando hablamos de cómo, yo me imagino como el péndulo en los temas sociales, ¿no? Y en los temas, cómo vamos evolucionando como humanidad. Y en el tema de la paternidad estamos como, no sabría decir dónde, pero sí en un punto de inflexión de todas maneras, Ujú, alejados totalmente de lo ujú, que puede surgir de esta crisis que está más inclinada hacia lo femenino, ujú, hacia el feminismo, hacia el rol de la mujer, ujú, hacia que se da naturalmente por una época más masculina que venía dándose, ¿no? Entonces, a mí lo que me provoca más bien es como
curiosidad sobre cómo se resuelve esta crisis que tiene que ver con lo paterno, con lo masculino, con el rol de esta otra parte en la crianza, en la expresión familiar, independiente de todo lo que tú estás diciendo, que lo incluyo, independiente de Sí. cómo uno se sienta, de cuáles sean los roles. Hay una tendencia de lo materno o de lo femenino a entrar en lo masculino. Y hay una tendencia de lo masculino a no querer entrar en lo femenino. Las mujeres en el proceso femenino que ha desarrollado y ha evolucionado los derechos y los arquetipos y las potencialidades de lo femenino, que ha habido muchísimo trabajo hecho en las últimas décadas para llevar eso a nuevos terrenos, ha entrado en todos los espacios masculinos, pero lo masculino no busca entrar en lo femenino. Y entonces la parte donde hay como un lag, como hay trabajo pendiente, es de la evolución de lo masculino. Y hay mucha visibilidad en el colectivo ahora sobre lo masculino oscuro, sobre lo patriarcal oscuro. Y hay muy poca evolución de lo masculino sano y muy poca visibilidad de lo masculino sano, ¿no? Y estamos un poco como a nivel social en la moda de los tiempos, como lo que dicen en inglés, throwing the baby with the bathwater. O sea, estamos aventando el bebé con el agua sucia del baño, ¿no? Dando a entender, no todo lo masculino es malo, no todo lo patriarcal es malo, no toda estructura es mala, no todo límite es malo, no toda ley es mala, ¿no? Eh, Incluso no toda energía de violencia es mala. Y eso nos genera como un shock. No, Pero, dale. no, se me No, fue. yo solamente estoy pensando en esta frase que tú dijiste que no hay una intención, no lo dijiste así, pero de que lo masculino entrara en lo femenino, a mí me parece, ahí yo no Te voy a estaría, poner un ejemplo. Mira, dale, explícate, porfa. por ejemplo, cuando crecíamos había muchos espacios que eran solo para hombres. Esos espacios ya no existen, porque en esos espacios entró la mujer. Pero sigue habiendo muchos espacios que son solo de mujeres y ningún hombre tiene ninguna intención de entrar en esos espacios. Y ¿En eso, serio? te pongo, bueno, tú ve y busca, por ejemplo, A mí hay, me parece que es hay, parte de la crisis justamente porque el no, hombre no, de hecho no se ha sabido, es no ha una sabido función muy abrir ese básica, espacio. es una función muy básica. Cuando tú estás creciendo, ni siquiera es algo que esté mal, o sea, simplemente es parte de la función. Cuando tú estás creciendo, un niño y una niña crece en el entorno de lo materno, y ya hablamos de la importancia de lo materno y la nutrición. Y llega un momento en donde el niño o las personas que tienen psique más masculina van a tender a querer empujar y tener sus propios espacios individuales y separarse de lo materno para crecer. Es el proceso de crecer. Es como esas etapas tardías de la infancia y el proceso de adolescencia, de pubertad y adolescencia. Y entre Claro. más va creciendo eso, más va a buscar su individualidad, más va a buscar separarse de esos aspectos y empezar a hacer red con otros chicos, buscar un mentor si no tiene un padre, ya sea en aspecto, digamos, más positivo en el deporte, en algún tipo de aventura, en algún tipo de hobby, o en alguna pandilla, en algún tipo de conexión que le haga extraerse y crecer. Y la tendencia de lo materno va a ser a abrazar, a contener, a no creer, o sea, en un aspecto no sano, obviamente. En lo femenino va a tratar de entrar en lo masculino, pero lo masculino no trata, o sea, ningún hombre tiene ninguna intención de ir a un baby shower. No, no es algo que, ¿por qué no nos Muchas ponemos mujeres tampoco, muchas mujeres tampoco. Sí, exacto. tal cual, tal cual, pero es mucho más común que el hombre tienda a no querer, porque lo masculino necesita su espacio, ¿no? Y la psique femenina, ojo, esto no es hombres o mujeres, la No, estoy de psique acuerdo. femenina es más sobre el nosotros, sobre el vínculo, sobre lo nuestro.
Y la psique masculina, otra vez, no es hombres y mujeres, la psique masculina es más de lo individual, del yo, de mi espacio. Entonces, en lo que hemos ido evolucionando, lo que falta contrarrestar, o sea, lo que parece no estar evolucionando al mismo tiempo, son los espacios de la masculinidad sana. Son los espacios de cómo incluso los arquetipos de lo masculino no han evolucionado al nivel de lo femenino. Estamos mucho más, tenemos mucho más visibilidad con el crecimiento de lo femenino en los últimos años, pero no tenemos mucha visibilidad sobre el crecimiento de lo masculino en un nivel sano. Lo que sí ha crecido es un 700% desde los años 70, el número de encarcelamientos, y el 90 y tantos por ciento de esos encarcelamientos son hombres violentos. Y eso es una crisis de lo masculino. Y, Sí. y es casi, las prisiones tienden a ser eh, como un espacio para los hombres no paternados. Si tú fueras a esas prisiones y preguntas, ¿quién no ha tenido un padre? O quién ha tenido, o quién no, simplemente, ¿quién no ha tenido padre? Vas a ver el número de lo que refleja el niño que no tuvo padre, el niño que tuvo padre ausente, o el niño que fue abandonado por el padre, o el niño que tuvo un padre una figura bastante negativa como padre, ¿no? Y es un reflejo tal cual del contenido de los hombres en la prisión, y es un sufrimiento silencioso, porque lo masculino no está en su naturaleza ser tan expresivo, pero tampoco se ha evolucionado tanto como lo femenino está evolucionando, no están evolucionando a la misma par. De hecho, lo masculino hace una involución. Los 70 países más desarrollados, todos los niños están por detrás en la educación que las niñas. Bueno, estamos hablando de lo mismo, creo yo, en todo Sí. caso. Yo no estoy de acuerdo solamente como en, y no es que no esté de acuerdo, discrepo un poco con que lo masculino no quiera meterse en lo femenino. Me parece que parte de probar, de evolucionar, de encontrar esta nueva forma de ser hombre o masculino o desarrollar lo masculino en esta nueva sociedad, es indagar en lo femenino. Y sí hay una intención de hacer eso y de hecho exigido por lo femenino, si lo ponemos entre hombre y mujer, que el hombre pueda tener muchos más roles dentro de la familia eh, que están dadas como por naturaleza a la parte femenina, a la mujer. Ujú. Y por eso yo creo que el péndulo está en este momento o loquito, así como ting, 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 o mucho más hacia lo femenino. Y eso Ujú. está produciendo un desequilibrio que tú acabas de describir muy bien Sí, socialmente con las cárceles y con todo y porque el no espacio en lo lo masculino. femenino va a tender a integrar, y lo masculino va a tender a poner límite, a decir, este es mi espacio, aquí no, este es mi límite, aquí no entres. Entonces, y lo femenino va a tender a decir, no, esto también, mejor que todo el mundo se gane un premio, que todos seamos ganadores. Y lo masculino va a decir, no, alguien tiene que ganar, porque si no, ¿cuál es el propósito de la competencia? Ah, y lo femenino, otra vez, esto no es hombres y mujeres, y lo femenino, lo maternal va a decir, no, pero alguien se puede sentir mal, pobrecito, ¿por qué alguien tiene que perder? Y lo paternal va a decir, no, 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 que aprenda que si no se esfuerza su máximo potencial, no va a recibir el premio. Y esa es una expresión que pudiera parecer muy cruel, pero es una expresión del amor incondicional. Para nosotros ser adultos sanos, vamos a tener que aprender a maternarnos y a paternarnos sanamente. Entonces, digamos que yo me despierto hoy y el instinto nutricio, el instinto cuidado, el instinto materno, el instinto empático en mí va a decir, ay, quédate un ratito más en la camita, es un día para descansar, te lo mereces. Eso es sano, pero ¿hasta dónde? Hasta dónde esté en un balance con el instinto paterno en mí que me va a decir, levántate de la cama, es tiempo de ir a hacer el ejercicio, es tiempo de levantarte y ver cuál es el máximo potencial que puedes desarrollar. Te estás esforzando, y eso en el equilibrio
con la otra parte, esta rigurosidad, el equilibrio con eso va a ser el adulto sano. Si yo me voy a cualquiera de los dos mucho, si yo soy uno que no puede descansar, otra vez, esto no es hombre o mujer, porque yo puedo ser una mujer muy estricta con mi dieta, que hago bastante ejercicio, que soy muy estricta con mi dieta, eso es un exceso de lo paterno, de la energía, digamos, yang, ¿no? Y si yo soy bastante holgazán y bastante de sobre indulgente conmigo mismo, de sobreprotegerme, entonces estoy yéndome hacia un aspecto de lo materno que no está muy balanceado. Entonces aquí va a ser siempre sobre el balance. Estoy de Por acuerdo ejemplo, contigo. en la Justo eso. cábala está el pilar de la derecha y el pilar de la izquierda. El pilar de la derecha es la misericordia, el pilar de la izquierda es la rigurosidad. O sea, y el pilar del medio, el camino en medio, es saber estar entre esos dos aspectos en balance. Ninguno está bien, ninguno está malo, es aprender a balancear. Lo que pasa es que siento que a nivel social, el pilar de lo paterno no está en su mejor momento. No. Sí, justo eso iba a comentar, porque sí, hay como este desbalance y realmente la clave está en buscar esta integración de estos dos lados, ¿no? De lo femenino, de lo masculino. De hecho, bajo la mirada de las constelaciones familiares que ya hemos hablado anteriormente, se dice que el 50% es la mamá y el 50% es el papá, aun cuando muchas veces estos roles se desbalancean, ¿no? Pero dice, Ujú. tenemos que hacer esa integración donde realmente sea mitad y mitad. Y no tiene que ver también nada más con que haya un papá o no haya un papá presente, sino dice el integrar esas energías, el cultivar esos vínculos, que no quiere decir el cultivar esas relaciones, porque hay veces que el papá no está presente de alguna manera, ya sea física o ya sea emocionalmente, pero dice, hay que integrar, hay que aceptar este, a estas dos figuras, hay que integrarlas a nuestras vidas y hay que fortalecer ese vínculo para que justamente como para integrar esos lados femeninos, este lado de la nutrición, del amor, de la conexión, de las relaciones, pero también este lado de los límites, de la fuerza, de la disciplina, de la responsabilidad, etcétera. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención que se dicen constelaciones familiares y ahorita que dices, bueno, a veces está como como que la balanza un poco más hacia el lado, o sea, más pesada del lado de lo materno, es que en las constelaciones familiares se dice que la mamá es también la que determina cómo va a ser el vínculo con el papá. La mamá es la que da el permiso al hijo para aceptar e integrar a esa figura o ese vínculo con el papá, sea como sea, que esté ese papá presente o no presente. Entonces, la mamá es la que lo fomenta. Y por eso es importante también que la mamá, inculque o promueva este vínculo y muchas veces cuando el papá está ausente, pues la mamá no permite que el hombre vea a sus hijos o la mamá se expresa mal acerca del papá o la mamá juzga al papá o la mamá busca cambiar al hijo, pero también tiene que, Mm, es darse cuenta de que ese hijo es mitad de ella y mitad de él y que mm. también a veces rechazo hacia lo paterno o el de papá, ¿no? Afecta al hijo, porque el Totalmente. hijo al Fíjate final que es esta combinación, half Mm, and half, mitad y mitad de ambos. sí, en el libro de La ley del espejo viene un ejemplo de una mujer que está teniendo, se le presenta en su vida un niño que está sufriendo de bullying y que la está empujando a ella. Ella quiere ayudar y él la está empujando. Y entonces cuando ella empieza a verlo esto con un coach, que es el que escribe el libro, él le dice, si tú quieres resolver eso, ve y sana la relación con tu papá. Y él mm. dice, no, 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 o sea, tú no entiendes. Yo lo que quiero es que a mi hijo le dejen de hacer bullying. No entiendo cómo está relacionado. Dice, tú confía en que cuando te metas a sanar tus vínculos, lo que se está reflejando afuera va a resolverse.
en la medida en que tú empiezas a sanar esa paternidad, ¿no? Entonces ella va y al hacer su propio proceso de darse cuenta de qué cosas culpaba a su papá, por qué cosas lo resentía, en dónde estaban sus enojos con lo paterno, en dónde estaban sus carencias, en dónde se sentía como que no lo honraba, se hace un proceso del perdón y como del regreso al amor en su relación con lo paterno y se da cuenta que su papá, o sea, tenía un sufrimiento enorme por sentirse rechazado por ella y lo que quería era sentirse amado por ella también y viceversa, ¿no? Entonces ellos sanan ese vínculo y como consecuencia, su relación con el esposo empieza a ponerse a la vista, en donde se da cuenta de los patrones que se repetían de lo paterno con su vínculo con el esposo. Y entonces ella empieza a honrar y a estar más agradecida y a estar más abierta a amar a su esposo como es y darse cuenta que en realidad muchas cosas de las que creía el esposo ni siquiera eran ciertas. Como que un poco se empezó a dar cuenta como que, oye, no estoy casada con un tipo tan malo, ¿no? Entonces empiezan a sanar su vínculo y cuando ella se da cuenta de eso, están esperando a la cena y ella le dice a su hijo unas palabras muy bellas sobre el papá. Y entonces el niño le dice, pero mamá, tú me habías dicho que él era malo de esta manera, o sea, como que tú me lo habías pintado de esta manera. Y ella le dice, hijo, mamá se ha dado cuenta que estaba equivocada y que en realidad papá es un muy buen hombre. Y entonces el niño ni siquiera lo piensa dos veces. Él está completamente alegre, no es ni siquiera como que le cuestione, no, pero tú me dijiste que... No, él sintió un placer, un gozo de decir, se nos permite amar a papá, que es la expresión más natural de un niño, querer amar a sus padres. Entonces, qué importante es poder permitir que el niño esté en esa relación amorosa con el padre, independientemente de los vínculos de la pareja, de la situación, ya sea un divorcio, una separación, etcétera, etcétera. Permitir que el niño tenga su relación completa con su padre, que nos va a costar mucho, ¿no? Si estamos en esa situación, pero el niño lo que necesita es amar a sus padres, o sea, Sí, el es, permiso Y de amar a sus padres. Y fíjate, sí, Mero, que sobre todo este ejemplo que pones aquí hace todo el sentido, porque también en este conflicto de esta historia donde la mamá tenía un conflicto con su papá, el papá es el que viene a enseñarle a la niña lo que es ser un hombre, ¿no? Mm, ujú, Entonces también el papá es el que viene a dictar el tipo de relaciones que la mujer va a mm. tener en su vida adulta. Entonces, qué Y importante es el eso, ejemplo. sanar. Ujú. Sí, Sí, exactamente. Entonces, sanar esta relación con el papá y también pues hacer hincapié otra vez en esto de cómo la mamá también tiene que dar este permiso y tiene que dar esta entrada, que el hijo acepte e integre la energía del papá, ¿no? A veces también es como que hay como este celo donde, la mamá es de los hijos son míos, pero sin olvidarse de, también son hijos de esta otra persona. ujú, Son sí. mitad y mitad. Ese libro es precioso, a mí me encanta también, sobre el ley del espejo y darnos cuenta de que todos espacios que nosotros hemos ganado como mujeres, como en lo femenino, y que produce este desbalance, no solamente desbalancea a los hombres, nos desbalancea a nosotros mismos claro. como mujeres y como sociedad. Y entonces a lo que quiero llegar es que esa reflexión y esos cambios que tenemos que hacer nosotros, ya hemos ganado todos estos espacios, como las mujeres quizás tenemos que buscar un poco más el equilibrio y buscar relacionarnos y sanar el vínculo con lo masculino y con lo paterno y con lo patriarcal. No Sí, obstante, eh, esa curiosidad que yo siento, que dije en un principio, tiene que ver con cómo lo masculino también busca ese espacio, también toma ese rol proactivo, también quiere sanar el vínculo con lo femenino para avanzar más sí. rápidamente en El, este el nuevo gozo, equilibrio o nueva el visión de la realidad gozo, sobre cómo se producen esta relación, ¿no? el gozo de lo masculino está en la mirada aprobatoria de lo femenino.
Entonces, si nosotros de verdad queremos sanar, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, en Latinoamérica, que es tan permanente, está en el colectivo ahorita esta conversación de los feminicidios. Si de verdad queremos sanar eso, no va a ser culpando a lo masculino o exaltando las cualidades negativas de lo masculino y de lo patriarcal. Va a ser educando, ah, haciendo visible lo sano de lo masculino, lo sano de lo paterno y sanar el propio vínculo con lo paterno también. ¿A qué me refiero con el gozo de lo masculino? Está en la aprobación de lo femenino. Cuando uno está creciendo, cuando uno es un niño y se está tirando de las resbaladillas, mira mamá, mira, 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 mira. Y la mamá decir, ay, qué valiente, qué fuerte. Y ahí hay un gozo. Y luego eso, cuando uno es grande, va a ser, mira, qué campeón que soy. Mira qué exitoso que soy. Mira el potencial que soy. Mira lo capaz, la destreza que tengo. Y entonces, sí, wow, ¿no? Entonces, nosotros nunca dejamos de ser niños, en cierta manera, pero si entonces mira, mamá, me meto las redes. Qué horror! Ha de tener un complejo, ha de tener un complejo de que lo tiene de tal tamaño, etcétera. Eso desaprueba mucho y eso genera un caos, un círculo vicioso, ¿no? Entonces, la integración necesita de rescatar ambas partes. No podemos avanzar si tratamos de negar lo otro o de aplastar lo otro, ¿no? ¿Qué cosas son muy positivas sobre lo masculino, sobre lo paternal? La estructura, el sano límite, el decir, este es el empuje, el decir, lo que yo quiero es lo mejor para tu máximo potencial, incluso si eso significa que en este momento no voy a decirte eres el mejor de todos, porque sé que puedes hacer más. Y eso es muy incómodo. Eso es muy incómodo. Todos tenemos esta mirada del super yo. Ojo, quien hubiera tenido un papá muy ejemplar va a tener un complejo más grande del super yo, va a tener un crítico interno aún más grande. ¿Se acuérdense? Nadie sale intacto de la infancia. No, Es decir, si claro. tuvimos un padre No. maravilloso en un pedestal, bueno, nuestras relaciones van a estar con ese peso, lo vamos a estar comparando constantemente y nuestro ir como el caballito con la zanahoria, siempre buscando más, siempre otra meta, va a ser mucho esa mirada que lo mismo es un ideal que me inspira a que es un ideal que me juzga. ¿Cuánto has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Qué más es posible? ¿No? Y en eso, Bueno, justamente todo eso que tú estás diciendo, a mí me parece que hay una gran responsabilidad de cómo eso se expresa ahora por los mismos hombres. A mí me parece que hay sí, una comodidad, y esa es la crítica que yo hago, de 100%, parte de toda la masculinidad de no sí, jugar ese rol incómodo que tú acabas de decir. sí. No, Y ahorita eso hay es lo que Peter produce Pan parte en del todos desequilibrio. lados. Ahorita es Peter Pan por todos lados. Complejo de Peter Pan de no querer crecer, de querer mantenerme adolescente, de no querer tomar responsabilidades. Y Y, de, y de querer ser los buenos siempre, porque sí, eso, el rol masculino es más incómodo, genera más conflicto, porque pone límites, ujú, porque da la estructura, porque ujú, necesaria toda, pero no la están jugando. Entonces, eso es ujú, lo que yo digo, ¿cómo se va a acomodar esto que es necesario a esta sí. nueva? Porque tiene que surgir algo nuevo, no puede ser desde como Con estaba figuras haciendo porque ha sido sanas, rechazado. figuras Exacto. sanas patriarcales. Fíjate, por ejemplo, en los espacios de educación, cada vez hay menos maestros, ¿no? Y la educación cada vez es menos masculina y más femenina. La psicología cada vez es menos masculina y más femenina. Incluso las expresiones de depresión que conocemos de lo masculino tienen que ver con la expresión femenina, o sea, con la tristeza, la apatía. Pero en realidad la depresión masculina tiene que ver más con el enojo incluso con la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso como un llamado de amor? ¿Y cómo vemos eso como una necesidad
de una disciplina sana. Disciplina como sinónimo de autoestima, no disciplina como castigo autoritario de una ley arbitraria. Es la reconciliación con la ley. Todos nosotros, acuérdense, esto no es sobre hombres y mujeres, esto es sobre nuestra propia ley. Cada quien haga esta pregunta: ¿qué tanto respeto mi propia autoridad? Que me dice, no, no, no te comas ese, ese bote de nieve antes de ir a dormir, ese bote de helado antes de ir a dormir. ¿Qué tanto respeto mi propia autoridad? ¿No? ¿Qué tanto respeto mi creencia en mi propio potencial? ¿Qué tanto respeto mis límites? Así como dicen, como tú te tratas, le estás enseñando a los otros que te traten, ¿no? ¿Qué? Esas son las preguntas. ¿Qué tanto yo estoy motivado para ir a por mis metas? ¿Qué tanto eh, puedo yo ser? ¿Qué tanto confío yo en que el universo me protege como un padre amoroso? Y esta dinámica nos va a hablar mucho sobre nuestra relación a nivel psicológica con la estructura patriarcal, con lo que nosotros grabamos en nuestra temprana infancia sobre papá. Ya, yo creo que también todo eso tiene que ver con em, la... Voy a traer nuevamente la palabra incómoda que me hace mucho sentido en esto, a todo como nosotros y como sociedad y como estructura social estamos determinados solamente en la búsqueda del placer Sí, y quedarnos apegaditos a eso y negar, y negar la, lo difícil, lo incómodo, los autolímites que uno mismo se los pone, frutos del esfuerzo y el cumplirse sus trabajo. propias promesas, exactamente, y que Ay, qué importante eso. a veces se siente como feo. ¿Y qué hacemos? Entonces nos evadimos y, y tenemos conductas adictivas como el Mm, teléfono, el televisor o el alcohol o las drogas o lo que sea, legales e ilegales. Y las legales me parece que son las que más incentivan eso, en Qué todo caso, porque no importante, aceptamos nuestro dolor, no aceptamos nuestra dificultad. qué importante eso que dijiste, Tach. Cumplir tus propias promesas. En otras palabras, honrar tu palabra. Palabra. Nada nos va a hacer sentir más confianza, nada nos va a hacer sentir más autoestima que cumplir, honrar nuestra palabra. Eso es lo que genera, la gente estudia. ¿Cómo puedo tener más autoestima? ¿Cómo quieres llegar? Honra tu palabra. Porque cuando uno va honrando su palabra, se va volviendo un ser íntegro y se va volviendo un ser que dice, ah, lo que yo quiero está alineado con mis acciones. Quiere decir que estoy siguiendo mi propia ley, estoy en orden y eso nos hace sentir confianza. Y confianza de que las cosas están en su armonía. Y eso Eso nos nos hace da sentir que el estamos sentido de cerquita de seguridad. nosotros mismos, ¿o no? Ujú. Sí, No sí, sí, sí. alejados de nosotros mismos, porque cuando nosotros entonces nos dejamos arrastrar por otras cosas y nos alejamos de nuestras propias promesas, de nuestra propia estructura, eh, tendemos a alejarnos aún más y caemos entonces a todas esas conductas. Cuando nosotros nos acercamos a nosotros mismos, alguien dijo la otra vez una frase que es de alguien muy famoso y yo siempre olvido los autores y la frase en sí la invento ya. Yo soy, yo soy cantautora y escritora también, pero era como que vivías a pocos centímetros de sí mismo. Esa persona vivía como a pocos Mm, centímetros de sí mismo. Y lo que genera más confianza, lo que genera más integridad, lo que genera más eh, poder conocerse a uno mismo es estar no cerquita, es estar dentro de uno mismo, experimentando la vida, ¿cierto? Y cuando hay experiencia de vida, eh, hay experiencia también de cosas que son incómodas, dolorosas, desagradables, muchas veces en el día, muchas veces en la semana, y cuando estamos cerca, cuando estamos conscientes, podemos darnos cuenta primero que no son, me puse budista ya, impermanentes y que ujú. no tiene que, y no tenemos que alejarnos de ella y solamente estar en la búsqueda del placer, como para redondear con lo primero que dije. Sí, y entonces volvemos a esto de la integración, ¿no? Integrarnos, y integrar al papá, integrar a la mamá, integrar
a lo masculino, integrar a lo femenino, y ahorita que hablabas, Tach, integrar también lo que es la luz y la sombra, ¿no? O Mm, sea, estar dentro de nosotros, ir hacia adentro y, y ver qué está pasando, ver qué sí. está pasando. Ah, Aceptar qué está pasando, mm, Ujú. ujú. amar Hay, lo que está pasando, tal ¿verdad? cual, tal cual. Hay una parte de lo que decía Freud que se mantiene muy cierto, que es Dios es proyección de Padre. Y si nuestro cuerpo, nuestra sensorialidad, nuestra nutrición tiene mucho que ver con la diosa madre, la madre naturaleza, la comida, el cuerpo, los placeres, eh, eh, la proyección de eso paterno tiene mucho que ver con la idea de lo que le llamamos Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra psique interna, en nuestro mundo interno, nuestra visión del mundo, problemáticas con incluso con la misma palabra Dios o con, con el aspecto de algo que me juzga o que me protege. Tiene mucho que ver con cosas que tenemos pendientes por trabajar con lo que interiorizamos de papá. Entonces, cuando nosotros no tenemos sanos esos vínculos, no los hemos llevado a la indagación y actualizarlos, por ahí nos vamos a sentir no merecedores, no vistos, y entonces vamos a compensar o a tratar de comprobar que no soy merecedor, ¿no? O trabajar muchísimo para sentirme merecedor y como que ya no me siento. Bueno, trabajando la relación con lo paterno, eso mejora mucho, ¿no? Trabajando en la relación con lo espiritual, Mm. sin querer, se rescata a papá, ¿no? Porque empiezo a creer en un universo amoroso que me protege. Es muy importante preguntarnos qué es lo que creemos de la divinidad, qué creemos del universo. Porque decía Einstein que la pregunta más importante para él era que si creíamos que vivíamos en un universo noble. Y eso nos vaya a hablar mucho sobre esa figura, porque el rol de lo paterno es el rol de lo que nos cuida, pero no es lo que nos cuida desde mecernos, amamantarnos, sino como de traer el pan y hacer que los depredadores se mantengan fuera, ¿no? Ese es un rol De de lo materno, proveer. de Ujú. proveer y de proteger, ¿no? De poner límites, de establecer un techo, de establecer barreras de los peligros, ¿no? Nosotros tenemos como a nivel biológico como tres tipos de funciones, ¿no? Una es ser bebé, que es pues, recibir todo. La otra es ser mamá, que es proveer todo, cuidar todo, ver por las necesidades del bebé. Y la otra es el depredador, el que nos el peligro. Por eso vemos estas imágenes de la Divina Madre, de una hermosa, digamos, madre, una hermosa virgen, por decirlo así, con un bebé en manos. ¿Y qué está pisando? Está pisando una serpiente. Está pisando como una víbora, un cocodrilo o algo así. Porque son esos tres factores tan humanos, es nuestro sistema límbico, básicamente. Entonces, lo paterno es al mismo tiempo ese potencial para ser depredador, pero para ser un depredador sano. O sea, que yo soy lo suficientemente vigoroso y sé modular mi violencia como para poder proteger al otro. Si eso no está en un aspecto sano, yo voy a ser el violentador. Y la importancia, por ejemplo, de los juegos de niños, cuando está con el papá, que el niño empieza a dar golpes y ese juego rudo de poder decir, no, 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 aquí te pasaste. Y eso es como se aprende a modular la violencia. Los niños que no tuvieron ese juego rudo, ya sea con el papá o con los otros niños, tienden a ser hombres violentos cuando crecen, porque no aprendieron a modular ese ímpetu de la violencia, ¿no? De ese dinamismo, darle una salida sana a toda esa energía y al enojo de una manera sana. Muy, muy Bueno, y todo importante. eso, todo eso tiene un fin magnífico, porque esto no va solo la paternidad y la responsabilidad, sino que al alcanzar ese equilibrio, alcanzamos el máximo potencial. Ujú. O sea, se nos abre la posibilidad de crecer, evolucionar hasta
lo máximo, me gusta la oración máximo potencial, todo lo que podemos dar y que tenemos. O sea, cuando hacemos pan, si no le ponemos levadura, no crece. Ujú. Y ese ingrediente es importante en nuestra sociedad y por algo está esta crisis y por algo se está produciendo. Ahora, a mí me gusta observarla sin apurarla. A mí me parece Claro, que es lo lo que que está sucediendo corresponde. hasta el momento es perfecto, exactamente. Ujú. Esperamos contribuir a que esto le haga algún sentido a algunas personas para hacerse sus propias preguntas y esperar las respuestas que puedan salir de esto, ¿no? Propias. Precisamente esto es lo que ayuda más, porque la educación es lo que ayuda más, la visibilidad, la toma de conciencia. Fíjate que cuando vemos estas películas, ¿cómo se desarrolla el máximo potencial? Pues va a aparecer un maestro, va a Mm. aparecer un coach, un maestro, un gurú, un entrenador, una mirada eh, amorosa con el conocimiento, pero al mismo tiempo que te dice, a trabajar, esfuérzate, no, esta no lo hiciste bien, así no es, otra vez, otra vez, otra vez. O sea, la figura del trabajo y el esfuerzo. Y cómo hay tantas películas, historias, donde está ese maestro duro, ese maestro severo, pero que al final lo queremos mucho, porque es lo que nos hace convertirnos en campeones. Entonces, preguntarnos, ¿cuál es esa metodología? ¿Cuál es ese maestro? ¿Cuál es esa filosofía? ¿Cuál es esa vía? A lo mejor es el ejercicio con un entrenador, a lo mejor es la meditación con un maestro de meditación o de yoga, a lo mejor es ser dula y es una maternidad consciente. Tengo esta figura que me enseña sobre la maternidad consciente. A lo mejor es música y es un maestro de música y estoy aprendiendo. Todos tenemos estos procesos que nos ayudan a desarrollar nuestros talentos. O sea, todo esto vamos en un continuo. Ya vimos cuál era nuestra herida del niño interno, ya vimos cuáles fueron Mm. nuestros talentos, nuestros valores, ya vimos en dónde está nuestro placer, nuestra nutrición, ya vimos lo que es ser sano, ya vimos cómo son las relaciones, ya vimos cuál es el propósito. Entonces, ahora toca eh, trabajar todo ese Desarrollar. Desarrollar. Ujú. Y desarrollarlo. exactamente, desarrollar eso. Y yo creo, ahorita, Tach, que hiciste énfasis en el máximo potencial, yo creo que más bien, porque cuando dices máximo potencial suena como que está topado, y yo ¿Hay un creo que más límite? bien el infinito Mm. potencial que tenemos, ¿no? Porque a Ujú. veces podemos pensar que esto es lo más a lo que podemos llegar. O llegamos a cierto y decimos, esto es lo más a lo que, o sea, a lo que puedo aspirar y lo más a lo que puedo lograr. Pero en realidad es que es un potencial infinito, pero pues hay que romper con todas esas barreras y con todos esos límites que son los que nos frenan para llegar ahí. Qué maravilla. Pues Sí, bueno, me parece. creo que es un buen lugar para terminar. Muy Termina bien, y entonces, entonces, Homero, cierra. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Suscríbanse, den follow a nuestras redes y compartan. Perfecto, muy masculino todo, ¿no? Preciso y conciso. solo recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, denle seguir, píquenle a la campanita para que puedan estar pendientes de cada vez que salga uno de nuestros capítulos. Gracias. Bye.